¿Qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Reflexiones sin pretensiones. Hoy, capítulo número 17, y si habrán escuchado el anterior sabrán que este capítulo lo grabamos en persona mi mamá y yo desde Bogotá. Hoy decidimos tocar un tema que les ha gustado mucho a ustedes y es la neurociencia básica. Más específicamente, hoy hablamos de la psicoinmunoterapia. Es una palabra complicada de pronunciar, pero es un tema súper interesante. Habla un poco sobre cómo nuestras emociones pueden afectar nuestra salud y nuestra fisiología. Pero bueno, no les quiero dañar todo el capítulo. Tocamos también un tema súper interesante que fue la técnica Solarte, que escucharán a continuación. Pero bueno, no siendo más, bienvenidos. Bueno, mami, estamos grabando capítulo número 17. ¿Cómo estás? Hola corazón, feliz, pues como ya les contamos en el capítulo pasado, este capítulo 17 está siendo grabado en Bogotá, frente a frente, lo cual nos tiene muy, pero muy felices. Juntos en Bogotá hace mucho tiempo no estábamos, entonces qué chévere poder grabar este capítulo. Y según entiendo, hoy vamos a hablar de neurociencia, casi que la tercera parte. Correcto, el capítulo de hoy, digamos que vendría a ser un tercer capítulo de neurociencia básica y el concepto que quiero introducir hoy de una manera muy básica, muy con plastilina, porque es un concepto bien complejo. Y aquí quiero anotar que a los médicos, los psicólogos que nos regalan su tiempo de escucharnos, perdón, pues pedirles un poquito de, ¿cómo se dice? Compasión, porque me puedo, Misericordia. misericordia, exacto, pues porque puedo cometer muchas, ¿cómo se llama? Imprecisiones, pero pues la idea es sembrar la semilla, como siempre, y que a alguien le interese esto, porque a mí me parece fantástico. Igual se me hace chévere, o sea, pues sí, siento que ahí tal vez podemos llegar a tener imprecisiones, pero al final nosotros queremos darles la puerta de entrada a estos temas y pues, o sea, de aquí a que uno sea experto en esto, pues por algún Claro, lado toca empezar. exactamente. Y este tema que ya les voy a decir me parece que es como un soporte teórico de este proyecto, o sea, como que reúne la base teórica de lo que hemos dicho todo el tiempo. El tema del que les queremos hablar hoy se llama psiconeuroinmunoterapia, Uf. una palabra larga. Y este tema, pues quiero darle los créditos como siempre, principalmente al doctor Armando Solarte, que él tiene la técnica Solarte de psiconeuroinmunoterapia. ¿Es colombiano? Es un médico colombiano que tuve la suerte de conocer, de sentarme a la mesa con él, de comer con él, escuchar su conferencia y tengo su libro autografiado, lo cual me hace sentir supremamente feliz. Y es una persona súper generosa y tiene unos testimonios y unas experiencias de vida que se consideran casi milagros. Es una maravilla, a mí me impactó demasiado y es un ser humano hermoso. Y antes, sé que pues vamos a meternos y profundizar más en esta técnica más tarde, pero así por encimita, ¿qué es eso? O sea, O sea, ¿para qué así por es? encimita te voy a decir lo que él dice. En mi mente solo existe el éxito y la imagen de lo que quiero que ocurra con las personas sin anticipar que la mejoría no puede llevarse a cabo. O sea, él parte del hecho de que nunca se imagina que su paciente no se va a curar. A Ok. pesar de todo el conocimiento médico que tiene, todos los años de estudio que tiene, su técnica se basa en nunca anticipar que la mejoría no puede llevarse a cabo. O sea, un man positivo. Es una locura. Ok. Y estos son técnicas. Listo, listo. Y también quiero darle crédito a la doctora Marisa Cabán, que es una fisioterapeuta psicóloga española. Pero hay cientos de información, libros médicos sobre este tema. Entonces, para arrancar, como siempre, una frase de las que nos gustan. ¿Se puso triste por estar enfermo o se enfermó por estar triste? Uf. Entonces, eso como que nos va introduciendo en que tal vez el paciente y sus diferentes interpretaciones conscientes o inconscientes y las secuencias de activación que generó, obviamente adicional a los estímulos externos, generaron una expresión en su cuerpo, en su fisiología y una activación de genes que en contextos apropiados generan la enfermedad. ¡Wow! Esa última parte, ¿la puedes decir más fácil? Claro, es lo que hemos dicho siempre, o sea, la epigenética, el entorno activa nuestros genes. Nosotros podemos activar los genes de la diabetes, podemos activar los genes de la enfermedad.
son las secuencias, te repito, el paciente y sus diferentes interpretaciones, las secuencias que él activa, pueden llegar a activar una expresión de las proteínas y de los genes que en determinado contexto generan la enfermedad. Ok. Pero entonces, según entiendo y según la frase que dijiste antes, eso se enfoca más a estoy triste, por eso me enfermo. O me enfermo y me pongo triste. Es que es un círculo completo. Ok, ok, ok. ¿Mm? Pero antes de introducirnos un poquito más en esto, me gustó mucho que hablemos qué quiere decir milagro. Digamos, la palabra milagro desde el punto de vista teórico. ¿Por qué? O sea, ¿por qué esa Pues palabra porque a específica? veces esta técnica es como si fuera magia, es como si fuera un milagro, que es lo que le pasa al doctor Solarte. Ok. O sea, él hace milagros, muchos médicos opinan que él hace milagros, pero él no considera que él hace milagros. Simplemente por eso la definición de milagro se vuelve importante. El uso del término milagro implica una discontinuidad entre el resultado del que somos testigos y nuestro conocimiento de los procesos y patrones que se han seguido para este resultado. Sí, es claro, o sea, como no tengo la información de cómo ocurrió lo que ocurrió, es un milagro. O sea, pues, O sea, ocurrió algo que yo no puedo explicar por desconocimiento del proceso que siguió. Es un pero milagro. entonces suena que a milagro, o sea, un milagro es desinformación. Digamos que es simplemente una definición de la palabra como tal. Ujú. Digamos, no nos metemos con religiosos ni No, nada. no, no, pero, Simplemente ajá. el desconocimiento de cómo ocurrió un evento, tú puedes llegar a llamarlo un milagro. Pero entonces, en ese, pues, siguiendo esa definición, puede haber un milagro para ti, pero no para mí. Si yo Claro, sé por qué pasa algo, pero tú exacto, no, ok. exactamente. Yo puedo considerar que lo que pasó fue un milagro. Tú tienes una explicación científica, teórica o conoces lo que pasó. Y una vez te lo explico, para ti se vuelve, Pues si yo me convenzo de que lo que tú me estás diciendo, ahora entiendo, ¿no? ok, interesante. Digamos que tener esa definición puede ser valiosa, digamos, para Ujú. entender de lo que se trata esto. Y entonces aquí vamos, hay una brecha entre lo que pasa y nuestra habilidad para entenderlo o explicarlo. Entonces yo puedo tomar varias posiciones con relación a eso. Si no puedo explicar lo que pasa, no existe. Esa es una posición que yo puedo tomar. O sea, no hay una evaluación científica, no hay un estudio científico que me diga que eso ocurre así, entonces eso no es válido, eso para mí no existe. Eso es una posición Ujú. válida igualmente. Puedo tomar una posición que dice, estoy en presencia de algo increíble, estoy en presencia de algo valioso, no me interesa entenderlo, pero sé que esto es muy importante. Esa es otra posición que puedo tomar. Ok. O puedo decidir, no me importa cómo pasó, el resultado es el resultado y con eso me quedo. Digamos, ante un evento de estos existen muchas posiciones que tú puedes tomar. ¿Y por qué quiero hacer esto? Como para abrir la mente a lo siguiente que vamos a hablar. ¿Qué es? El término de psiconeuroinmunoterapia es un concepto que nació como concepto, digamos, en 1975 como resultado de un experimento en la Universidad de Rochester, en Nueva York, entre el doctor Robert Ader, un psicólogo, y Nicholas Cohen, un inmunólogo. Ellos llegaron a la conclusión y estudiaron la interacción entre los procesos psíquicos, o sea, tu mente, el sistema nervioso, el sistema inmune y el sistema endocrino del ser humano. ¿Me recuerdas qué es el sistema endocrino? Todas las glándulas que producen las hormonas. Ok, entonces supongamos que cogemos un estímulo como el estrés, cualquier estímulo que nos genere estrés. Ese estímulo llega a la amígdala escanea todo y manda la información, si le da tiempo, a la corteza prefrontal, crea una emoción, pues porque la emoción es muy importante para entender lo que está ocurriendo. Ok. Entonces, como el ser humano es, hemos hablado en este proyecto, es una integración de cuerpo, mente, espíritu, un ser bio, psico, socio, espiritual. Digamos que es como lo que estos empezaron a acuñar estos términos. Ujú. Entonces, cuando el sistema está en equilibrio, aparece un estímulo que rompe el equilibrio y genera que todo empiece a trabajar para generar una adaptación a todo nivel a la nueva situación. Y la consecuencia de esa adaptación, dependiendo cómo se haya realizado esa secuencia, puede llegar a producir lo que conocemos como enfermedad. Ok. Entonces, ante cualquier estímulo, el sistema nervioso a través de los 5 sentidos recoge la información externa. Inmediatamente entra el sistema inmune que ve el mundo interior. Fisiológicamente el sistema inmune es el que se encarga de recibir toda esa información adentro. Ok. Y para cualquier cosa siempre hay una respuesta que no se puede mirar por separado, se tiene que mirar como un todo. Entonces el sistema inmune
manda información a la microbiota, el sistema endocrino, y todos juntos empiezan a tratar de equilibrar, mandando información a cada célula y a cada neurona. Aquí quiero introducir un concepto que se llama homeostasis. ¿Qué es esto? Son los procesos fisiológicos encargados de mantener la constancia y el equilibrio en el medio interno. Quiere decir, estoy bien. Siempre estamos buscando la homeostasis, el equilibrio, pero cada evento lo altera. Entonces aparece un proceso que se conoce como alostasis. ¿Qué quiere decir esto? Es la respuesta fisiológica protectora y adaptativa de supervivencia que asegura volver a una homeostasis, o sea, a ese rango de equilibrio natural para la supervivencia. O sea, me tengo que adaptar a los cambios, entonces el proceso de alostasis es el que trabaja para volver a la homeostasis, o sea, al equilibrio. Y aparece otro concepto que me pareció súper valioso que se llama la carga alostática, que es el costo que le supone al cuerpo recuperar la homeostasis. Entonces, solo para ver si entendí, porque son un montón de términos. Homeostasis es básicamente el equilibrio del cuerpo y es un estado, y la aleostasis es el mecanismo del sistema para volver a ese equilibrio, y el esfuerzo que te toma es la carga aleostática. Alostática. Alostática. Okay. Exacto. Okay, eso okay. Es muy importante de entender porque a eso se dedican todos los sistemas fisiológicos del cuerpo. Okay. Entonces, por ejemplo, el sistema nervioso se da cuenta de que ocurre algo a través de los sentidos, pero el sistema nervioso también está conectando todo con los recuerdos, con los pensamientos, con las memorias inconscientes, con los traumas, con lo que has aprendido. O sea, una vez llega el estímulo, el sistema nervioso lo capta, pero va y busca en tu memoria consciente e inconsciente lo que tienes para lo que está pasando. Y entonces ahí es cuando se produce la emoción. Inmediatamente se comunica con el sistema inmune y el sistema inmune ve que se alteraron muchas cosas en ti, entonces siente que hay amenazas. Cuando se siente amenazado, está programado para una mayormente proinflamatorio. Entonces es cuando un nivel de estrés mantenido empieza a generar inflamación en el cuerpo. Pero es simplemente porque el sistema inmune necesita protegerte de algo y por eso se pone así. Entonces se comunica con todos los demás órganos, con las barreras mucosas, con nuestro sistema linfático y sabemos que hay un problema. Yo trato de entender esto y me lo imagino como lo que hemos visto en las películas, porque nunca lo he visto en la vida real, una estación de bomberos. Recibe una llamada, hay un incendio, y tú lo ves en las películas, ¿no? Bajan por el tubo, empiezan a correr, alistan el carro, alistan las mangueras, revisan que haya agua, no sé qué. Todo el equipo de bomberos empieza a trabajar porque hay que ir a apagar un incendio. Yo siento por esto que estoy tratando de transmitir como eso. O sea, la llamada a la estación es ese primer como estímulo externo que recibe el sistema nervioso, inmediatamente el sistema inmune, el linfático, el sistema endocrino, todos empiezan a tratar de volver a recuperar el equilibrio que se alteró con ese estímulo. Entonces, por eso el estrés crónico mantenido en el tiempo empieza a generar una cosa que se conoce como inflamación de bajo grado, neuroinflamación. Si lo vemos desde el cerebro, se puede inflamar la amígdala, el hipotálamo inflamado. Por ejemplo, cuando síntomas del hipotálamo inflamado dice, por ejemplo, entonces tenemos problemas de regulación de temperatura o hambre constante o demasiada sed. Y estos cambios de conducta nos están diciendo que hay diferentes núcleos del hipotálamo que están inflamados. Y quien intenta mantener el equilibrio de alguna manera es el sistema endocrino, que empieza a producir hormonas de distintos matices como el cortisol, la adrenalina o la serotonina, dependiendo, intentando por todos los medios lograr volver a la homeostasis del sistema. Uh-huh. Cuando no lo logra, aparece la enfermedad. Y, o sea, lo que dice la ciencia, lo que ha verificado es que el sistema inmune está diseñado para resolver esta alteración lo más rápido posible. O sea, para volver y apagar a la homeostasis. Pero entonces, si algo no se resuelve o no se apaga como su finalidad es mantenerlos vivos, el sistema sigue trabajando y se dice que si no lo resuelve en menos de 42 días, fisiológicamente comprobado, aparece la enfermedad. O sea, si el sistema alostático no logra volver a la homeostasis en 42 días, en menos de 42 días apareció alguna enfermedad, porque es el sistema adaptativo de supervivencia, o sea,
nuestro cuerpo no lo soporta y empieza a dar señales y por eso se habla tanto de escuchar el cuerpo. O sea, en esos Digamos, 42 días mi cuerpo me va a dar señales de que está intentando volver a la homeostasis. exactamente. Pero como vivimos en estrés permanente, que ese es el peligro y por eso el estrés se ha vuelto como la enfermedad del siglo, porque no apagamos el sistema. O sea, no, entonces el sistema, todos los sistemas fisiológicamente lo que quieren es que no se te quemen tus sistemas. Es como una manera básica y no sé si de alguna manera se puede decir infantil de entender que el cuerpo está todo el tiempo cuidándote tu supervivencia. Entonces, por supuesto, aparecen las enfermedades de todo tipo, ¿no? Y de pronto nos preguntamos y a cuenta de que yo me enfermé, resulta que traigo un estrés constante, permanente y no le estoy parando atención al estímulo que me está alterando. Entonces ahora hablemos un poquito, después de entender como que este sistema fisiológico está completamente conectado y la comunicación entre los sistemas es multidireccional, o sea, ese primer estímulo que genera una reacción no solo llegó al cerebro, de una vez el sistema nervioso empezó a transmitir la información a todos los sistemas, a todas las neuronas, a todas las células, a todos los tejidos. Nada se queda sin enterarse que algo está pasando. Y eso pues ya sabemos que son los neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, la neuroadrenalina, el cortisol, todos se comunican con todos los tejidos. Ok, espérate, antes de que sigamos, quiero que me expliques por qué yo debería saber esto. Esa pregunta que me haces me parece súper valiosa porque es como lo que motiva este proyecto, o sea, entender un poquito cómo funciona este vehículo que te transporta desde el día de la concepción hasta el día que te mueras, te va a ayudar a cuidarlo, o sea, es como el carro, es como si tú sabes que si al carro no le echas gasolina buena, se te puede alterar el motor, pues finalmente tú no necesitas saber cómo funciona el motor a profundidad, pero sí sabes que un buen combustible te va a garantizar la vida útil de tu motor. Conocer un poquito el funcionamiento del sistema, así sea de manera básica, te va a dar herramientas para hacer conciencia de que este vehículo que te transporta durante la vida es lo único que tienes. Y si tú tienes un poquito de información de cómo cuidarlo, pues vas a tener más garantía de la vida útil de tu vehículo, digamos, es como yo lo veo. Por supuesto que esta información es súper básica, pero lo que tú decías, te puede abrir las puertas a pensar, óigame, hay algo que me altera, pero yo no puedo quedarme alterado por un mismo evento, o sea, una rabia, un rencor, una tristeza. Si yo la sostengo en el tiempo y no le doy un límite a esa emoción, el que va a sufrir es este vehículo y todo su sistema fisiológico. Es como a lo que queremos llegar con introducir este concepto. Ok, sí, siento que con el cuerpo pasan es que mucho que uno no, pues uno no sabe en sí, un mortal no sabe cómo funciona el cuerpo de uno, pero apenas te explican ciertas cosas, ya puedes tomar conciencia y como, entre comillas, tomar las riendas de ciertos procesos. Y sí, ahora que lo dices, el solo hecho de saber cómo funciona, como que ya la próxima vez que un estrés, un estímulo esté ahí, pues es como, oiga, esta vaina me lleva molestando, no sé qué. Y entonces, pues no hay que ponerse como, ok, van 37 días de los 42, como que me voy a enfermar, pero como que sí me ayuda a entender y pues tener ciertos valores más como tangibles. Claro, y tomar mejores decisiones. O sea, si tienes una pelea con tu pareja, con tus hijos, con tu marido, con tu jefe, claro que la puedes tener, pero ¿cuánto la vas a sostener dentro de tu cabeza? Saber que te está alterando todo tu sistema te puede ayudar a decir, ok, ya, o sea, no voy a seguirme enfermando por una cosa que sucedió hace 15 días. Es como un poquito eso, es que por eso digo que este concepto le da soporte teórico a todo este proyecto, porque es que la frase que en algún capítulo dijimos, estás a un pensamiento de cambiar tu vida. Cuando tú entiendes cómo funciona tu fisiología, pero además sabes que depende mucho de tu pensamiento y de tu emoción, pues eso te ayuda a que decidas cambiar esa emoción, a darle un término a ese estímulo. Y entonces, no sé si me estoy adelantando, pero ¿dónde entra la técnica Solarte? Perfecto, allá es donde quiero llegar. Entonces el doctor Solarte y la técnica Solarte de psiconeuroinmunoterapia, él lo que da es herramientas y hace entrenamientos con las cuales busca cambiar los recuerdos y las secuencias con las que el cuerpo reacciona para generar unas nuevas y mejores secuencias, de manera que el organismo se autoarregle y se aceleren los procesos de recuperación.
Digamos, una de las premisas de la técnica del doctor Solarte es que el cuerpo estuvo sano durante un tiempo, lo que quiere decir que tiene una memoria genética de salud. Entonces, digamos, el entrenamiento que él hacía y lo que él enseña es que tú puedas modificar las secuencias de cómo entraron los estímulos a tu cuerpo, a base de los recuerdos y de la información que tienes. Por supuesto, esto es una técnica, o sea, esto es un entrenamiento y él, lo que yo estoy diciendo es como la primera hoja de su libro, más o menos. Esto tiene fórmulas, fórmulas que si tú las sigues, como el método científico, si haces esto, más esto, te da este resultado. Ok. Para lo cual él tiene unos entrenamientos increíbles que algún día me gustaría hacer. Entonces, si activa la secuencia de la salud de la que el cuerpo tiene memoria, puede producir las proteínas reparadoras o inhibir la interacción entre los sistemas que pueden estar generando la enfermedad. O sea, puede llegar a inhibir lo que te genera la enfermedad. Y él dice que él usa la neuroconducción del sistema nervioso, que es más de 300 metros por segundo, con la técnica, y por eso algunas, entre comillas, sanaciones ocurren tan rápido. ¿300 qué, perdón? Metros por segundo es la información, es la velocidad del sistema nervioso para llevar información a las células. Ok. Entonces, digamos, él con la técnica usa esta velocidad y este sistema que transmite la información para que el mismo paciente se auto reorganice. Y por eso algunos resultados parecen mágicos o milagrosos, que es ahí donde llegamos. Okay. Si ustedes lo buscan, si ven su libro, hay muchos testimonios de sanaciones que uno podría llamar milagrosas, pero él no lo llama milagroso porque él sabe cómo reorganiza la información neuronal y los caminos neuronales para que el propio cuerpo inhiba las células que generan la enfermedad, por decir un ejemplo. Bueno, ¿y eso cómo se hace? No, yo no te puedo decir cómo se hace porque no he hecho el curso de la técnica. O sea, digamos, ¿cómo se hace? Formulando los caminos neuronales que recorrió la emoción y la información como tú la captaste. No tengo la técnica porque no he hecho. O sea, tú ahorita nos estás informando de que la técnica existe, pero no nos la vas a decir. Sí, yo no tengo la técnica porque no he hecho el curso, pero Okay. no he hecho el entrenamiento, pero he tenido la suerte de escuchar los testimonios, he tenido la suerte de escuchar las bases y me parece de locos conocer esto. La técnica Solarte cree que eso que usted experimenta, que eso que usted está viviendo es real en un nivel, pero que puede modificarse si usted está dispuesto a ampliar la forma como percibe el mundo, porque la realidad obedece a una mezcla de memorias, percepciones y asociaciones que elabora el sistema nervioso para cumplir unos objetivos, que es lo que hemos hablado, digamos, aquí esto si lo traemos a nuestro proyecto, cambia la forma de ver las cosas y las cosas cambian de forma. Cambia la forma en que organizaste la percepción y puedes cambiar la realidad que estás viviendo. Que es que aquí es donde este concepto me atrajo profundamente. Cualquier realidad es susceptible de ser cuestionada y modificada. Si usted tiene una realidad que no le gusta y quiere cambiarla, alégrese, porque su sistema nervioso y su mente tienen todas las capacidades de moldear la realidad que siempre ha querido. Y aquí nos estamos refiriendo específicamente a la enfermedad como tal. Hay una realidad y es que existe una enfermedad, pero si usted está decidido a cambiar la perspectiva y puede llegar a cambiar el camino que siguió esa enfermedad para crearse, puede encontrar el camino para encontrar la salud. Si es como un poquito lo que quiero transmitir con este concepto, porque lo que ya había dicho, creo, que es que se vuelve el marco teórico de nuestro proyecto. Aquí podemos ver, las cosas no son como las vemos como somos. Claro. Cambiemos la perspectiva. Tenemos una enfermedad, eso es real, pero no respetemos la enfermedad, respetemos a la persona con la enfermedad, que es lo que el doctor dice. Si usted no cuestiona su realidad y se comporta como un reflejo, que hemos hablado mucho del sistema automático, y se basa en un entrenamiento que usted tiene, que es una secuencia neuronal que usted ya conoce y que ya sabe que lo enferma, pero usted la sigue repitiendo. Entonces, eso es el resultado de lo que usted aprendió en la sociedad, en sus padres, en la educación, pero si usted no lo cambia, pues no puede pretender obtener resultados distintos. Es como eso, ¿no? Y
Y aquí se me ocurre el ejemplo de que las mamás tenemos mucho, ¿no? No camines descalzo que te enfermas, no te quites el saco que te enfermas, ¿no? Estamos creando unos caminos de enfermedad. Y eso, error lo cometemos las mamás. ¿Cómo? O sea, ahí me perdiste un segundo. No, tú que estás aprendiendo como niño, Que si camino camino descalzo y descalzo y me me... enfermo. Eso es lo que te va quedando grabado en tu camino. Tú cuando vas creciendo dices, mi mamá está loca, yo he caminado descalzo un montón de veces, entonces estás cambiando la creencia aprendida. Si tú la cambias, tú puedes caminar descalzo en la nieve y no te pasa nada. Pues porque tu sistema inmune tiene una información que caminar descalzo en la nieve lo que te hace es fortalecer tu nervio vago, no sé qué, no me voy a enfermar porque es que no tengo por qué enfermarme. O te quedaste con lo que aprendiste, camino descalzo y me enfermo. Eso también. Claro. Entonces, digamos, eso cuestiona tu realidad. Y esto desde el punto de vista de este capítulo que es de enfermedad, fisiología del cuerpo, pero es lo que hemos dicho en este proyecto siempre, ¿no? Uh-huh. Cuestiona lo que te está pasando. Si no te gustan tus resultados, cambia lo que estás haciendo. Si fuiste capaz de generar una enfermedad, porque al final la generaste, o por la forma de comer, o por la forma del manejo del estrés, o por la, ¿cómo se llama? Cuando no haces ejercicio, por ser sedentario, cambia lo que estás haciendo, cambia el camino que te llevó a esa enfermedad. Se me hace interesante porque siento que este tema, pues lo hemos tratado mucho en el proyecto, pero siempre era en base a, si no te gusta el estado actual de tu vida laboral, de tu vida social, de un montón de aspectos, pero aquí lo estamos refiriendo más específico a la salud. A la Pues fisiología de como, tu exacto, a la cuerpo, fisiología del exacto. cuerpo, entonces se me hace chévere Es como que por eso me complementario. pareció tan valioso traer el concepto de la manera básica, pero donde tú puedas conectar miércoles, es que todo está conectado, o sea, no somos, nada está separado. Y el doctor Solarte habla de una cosa que a mí me pega durísimo, los que me conocen lo saben, pero que además me hace pensar mucho y es pretender tener la razón es lo que nos ha llevado a todos a meternos en problemas. Y cuando digo, en este caso en particular, meternos en problemas es a enfermarnos. Por defender la razón, nos enfermamos. ¿Cómo así? Porque cuando tú estás en una discusión y quieres ganar la razón, generas estrés, produces cortisol, te da rabia, si tienes una discusión con tu jefe, con tu marido, con tus hijos, generas una cantidad de neurotransmisores que te llevan a la enfermedad. ¿Por qué? Por soportar tener la razón. Es que aquí las cosas se hacen como yo digo, por decir algo, ¿no? Entonces, sería tan importante dejar de tener la razón en las áreas de la vida, sobre todo en las que nos generan dificultades. O sea, si estamos teniendo problemas de salud, pues pensemos en dejar de pelear por la razón. Entonces el doctor Solarte tiene una frase icónica que es, ¿qué prefiere? ¿Tener la razón o paz en el corazón? ¿Por qué paz en el corazón? Porque cuando tú sientes tranquilidad y paz, tu sistema fisiológico te transporta a la homeostasis. Si tú no tienes rabia, ok, hay tantas razones como personas que vivimos en esta casa. La paz empieza a entrar y la salud entra por ahí mismo, ¿no? Entonces, esto me pareció súper lindo porque es que conecta todo, la parte espiritual, el pensamiento, el comportamiento, la salud. Entonces, ¿qué prefiere? ¿Tener la razón o paz en el corazón? Porque él habla de que entender la vida, entender al otro y dejar de saber se refiere a no anticipar nuestra verdad, a entendamos lo que está pasando. Ok. ¿Mm? La verdad es dinámica y las verdades y realidades que tenemos se expresan solamente en un marco temporal de nuestra mente y hay una verdad por cada cabeza. No tenemos la verdad. Y el aceptar que hay tantas razones nos da paz. Y eso produce unas neurotransmisores en nuestra cabeza que nos dan bienestar. Si estoy en paz y me equivoco, puedo aprender, puedo corregir, me divierto y hasta me puedo reír de mí mismo. Eso lo hemos hablado muchas veces. Si tengo rabia, ansiedad o miedo y me equivoco, el resultado que potencializa esa emoción no me permite aprender, me genera frustración, todo se vuelve más grave, veo siempre lo peor. Es eso, es un poquito eso, digamos, Okay. pero conectado con la fisiología del cuerpo. Entonces, la técnica Solarte de psiconeuroinmunoterapia, ¿qué me enseña o en qué intenta entrenarnos? Esto es como un pequeño resumencito. Listo. Dejar de tener la razón. En eso te entrena la técnica Solarte. En aceptar que todo el mundo tiene razones distintas. En que en contextos difíciles
se pudieron deber a asociaciones inapropiadas, o sea que la enfermedad se produjo de asociaciones inapropiadas con relación al estímulo. La emoción precedente le dio significado a lo que estaba pasando, lo que acabamos de decir, si tengo rabia o si tengo paz, esa es la que le da el significado. Las demás personas están intentando hacer lo mismo que nosotros, o sea, todo el mundo hace lo mejor que puede con la información que tiene. Si no consigo el resultado esperado es porque no tuve en cuenta otras variables para poder tener otra perspectiva. O sea, no cambié lo que estoy haciendo. Y la técnica habla mucho, esto es muy importante, de observar, repasar y luego pensar. Porque dice que evitemos pensar al comienzo porque nuestro pensamiento filtra lo que estamos viendo. Esto ya es como el diagnóstico doctor-paciente, ¿no? O sea, usted conoce cómo se comporta la enfermedad, no piense, observe su paciente, observe lo que está pensando, observe cómo le habla, observe la emoción que está teniendo. Es lo que el doctor Solarte entrena, digamos, a los médicos, entre comillas, ¿no? Aprenda a observar. Y yo creo que eso aplica para todos los que, ¿no? Claro, Los que observar, estamos, que también entiendo como escuchar. escuchar, que no pase lo de siempre, ¿no? Tú me hablas y yo estoy pensando es en lo que yo te voy a contestar, no en lo que tú me estás preguntando. Entonces, mantener la mente en la observación silenciosa de lo que ocurre alrededor para así luego sí intentar buscar el resultado. No filtrar con mi pensamiento lo que tú me estás diciendo. Hay una frase muy linda con la que podemos cerrar que dice, adivinar el futuro es muy difícil, es mejor crearlo. Y lo creo en este momento. Y eso como que nos conecta este proyecto en todo su hacer conciencia y tomar acción para hacer la causa que produzca el efecto que queremos lograr. Como siempre, si llegas hasta acá, te lo agradecemos de todo corazón. De verdad no podemos creer que estemos 17 capítulos en este proyecto y significa demasiado para nosotros que se tomen el tiempo de escucharlo. Esperamos como siempre que puedan rescatar una que otra cosita para su día a día de este capítulo y como siempre, si tienen algún tema o alguna pregunta que les quedó sin aclarar o tal vez quisieran que profundicemos un poco más, no duden en escribirnos. Nuestra información la encuentran en la descripción del capítulo y no siendo más, nos vemos en 2 semanas.